de Biopasos, damos la palabra a nuestra coordinadora técnica del foro, la maestra Marta Escalante. Adelante, Marta. Muy buenos días, estimados participantes de este noveno foro Biopasos, un espacio abierto de conexión entre la ganadería y la conservación de la biodiversidad. No saben qué emocionante es ver en el chat cuando van anotando que están de Perú, de Colombia, de Paraguay, de Costa Rica, de México. Sean todos, bueno, seguro no estoy diciendo a todos los países que están, pero sí me da mucho gusto que estén todos presentes. Ya tenemos 97, 98 conectados y estamos empezando este foro. Pues 99, ¿no? Pues sean todos bienvenidos. El foro que hoy vamos a celebrar tiene el tema de sinergias entre adaptación y mitigación, oportunidades del sector ganadero. La agenda del foro, que esperamos sea súper puntual, tenemos 1 hora para trabajar, es iniciar con esta bienvenida, hablarles muy brevemente del proyecto Biopasos, de la mecánica del foro y dar paso a la conferencia que el maestro Lenín Corral nos va a dar, y luego a la comentarista, que es la maestra Marta San Román. Pasaremos a unas preguntas generadoras para que en el tiempo ustedes puedan ir anotando sus preguntas en el chat, y empezamos con estas preguntas, luego pasamos a las preguntas de ustedes, y el cierre y el agradecimiento. Este foro forma parte del proyecto Promoviendo la Conservación de la Biodiversidad a través de prácticas agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes en paisajes dominados por la ganadería en 3 regiones de México, Biopasos. En el marco de este proyecto, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, que ahí ven ustedes la foto de sus instalaciones que están ubicadas en Turrialba, Costa Rica, por quien no las conoce. Es una institución que combina la ciencia, la educación de posgrado y la innovación para mejorar el bienestar de los seres humanos a través del manejo integrado de la agricultura, ganadería y los recursos naturales en las zonas rurales de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, pues el CATIE organiza estos foros junto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, a través de la Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, Red Innovagro, quien es responsable del componente 5 de comunicación y diseminación de los resultados para promover el intercambio de conocimiento y lecciones aprendidas de la información generada en el proyecto. El proyecto Biopasos tiene como objetivo fortalecer los marcos institucionales y de políticas para promover prácticas agrosilvopastoriles que mejoren la productividad y el ingreso familiar, la conservación de biodiversidad y reduzcan la vulnerabilidad climática en paisajes ganaderos en los estados de Jalisco, Campeche y Chiapas en México. Este proyecto, con financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno alemán, se ejecuta a través de un consorcio integrado por el CATIE, por el ICA, por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y por la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad
Conavio, y con el apoyo y colaboración de socios locales como instituciones de gobiernos federal, estatal y municipal, de la academia, de técnicos y extensionistas, de organizaciones no gubernamentales, productores, uniones y gremios ganaderos, estudiantes y sociedad civil en general. Bueno, pues hasta aquí sean bienvenidos todos. Empezamos el desarrollo del foro con las presentaciones del invitado y la comentarista, las preguntas, esto que ya comenté. Les quiero comentar que el seguimiento, que el foro, hoy tenemos esta sesión donde todos estamos presentes, pero el foro se mantiene abierto en la página web del proyecto www.biopasos.com y ahí pueden ingresar a foros. En ese espacio se pone la presentación que se va a hacer ahora, se pone el video y habrá un espacio para dar respuesta a las preguntas que hoy no se pueda dar respuesta, pero además para favorecer el intercambio y las preguntas de los participantes con los expertos. En la tercera semana se cierra el foro y esperamos contar con su valiosa participación. A todos aquellos que han participado activamente, les recordamos que se les podrá entregar un certificado. Ya estamos en el 9º foro de 11. Para una mejor transmisión, se han deshabilitado los micrófonos y los videos para que todo sea mucho más fluido. En este momento, entonces, le estoy dando la palabra a mi colega Antonio, a mi colega Riveros, que está en Colombia y quien hará la presentación del maestro Lenin Corrales. Ya solo por último, agradecerles al maestro Lenin, a la maestra Marta San Román, y a los facilitadores que estamos detrás de esto, que es Gabriela Chávez por parte del CATIE, Antonio Riveros, José Carlos Mar y yo, su servidora, Marta Escalante, de la Red Innovagro. Como apoyo técnico está Bertín Gallardo, del IICA México. Muchísimas gracias a todos y te doy la palabra, querido Antonio. Bueno, muy buenos días de nuevo a todos, a nuestros 100 participantes. Muchos parece que han quedado por fuera. Sin embargo, bueno, esperamos que se mantenga así con nuestros participantes. Voy a presentar al maestro Lenin Corrales. El maestro Lenin Corrales es el líder del Laboratorio de Modelado Ecosistémico de la Unidad de Acción Climática de la Cátedra de Gestión de Ecosistemas y profesor de la Escuela de Posgrado del CATIE. Es de formación básica en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Costa Rica y con estudios de posgrado en Tecnologías de Información del Instituto de Estudios Superiores del Sistema Tecnológico de Monterrey de México. Ha realizado estudios de especialización en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica en Manejo de Recursos Naturales, la Universidad de Bolonia en Italia en Evaluación de Recursos Naturales, la Universidad de los Andes en Venezuela en Evaluación del Impacto Ambiental y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas en Costa Rica. Es miembro del grupo de expertos mundiales en adaptación al cambio climático del Global Support Program, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Programa del Medio Ambiente de Naciones Unidas, y ha formado parte de los talleres de discusión del Grupo de Trabajo número 2 de adaptación del 5º Informe Mundial de Cambio Climático. Ha sido investigador principal del capítulo de Armonía con la Naturaleza para el Estado de la Nación, Costa Rica, e investigador del Estado de la Región Centroamérica para el tema de cambio climático. Posee 33 años de experiencia profesional en el trabajo de América Latina y Hawái, en Estados Unidos, de los cuales 20 años los ha llevado trabajando en cambio climático. Le solicito muchísimo a nuestros participantes que por favor apaguen su micrófono y su video para no tener que hacerlos nosotros, por favor, para poder mantener un buen audio y que todos podamos escuchar correctamente.
Le doy la palabra entonces al maestro Lenin Corrales para que haga su presentación. Bienvenido, maestro Lenin. Bueno, muy buenos días a todos los colegas de América Latina que están presentes en este foro. Voy a tratar pues tengo muy poco tiempo, pero un poco de plantear algunas ideas y experiencias, digamos, de lo que estamos trabajando en un tema que viene, digamos, que no es reciente desde el punto de vista de la mención, pero que sí todavía estamos, digamos, en procesos de desarrollo, que es el tema de las sinergias entre adaptación y mitigación, y pues tratar de ver un poco cómo dentro de la perspectiva del sector ganadero es importante, digamos, empezar a abordar el tema bajo digamos, bajo esta sombrilla que se propone. Quisiera empezar diciendo que es común, digamos, que sigamos promoviendo cambios en los paradigmas actuales de producción. Es algo que a lo que estamos, digamos, habituados comúnmente, ¿verdad? Siempre buscando el tema de mayor sostenibilidad, y que el cambio climático pues solo viene y se nos, digamos, se nos suma a ese interés de promover, digamos, sistemas de producción más sostenible. Y pues con el cambio climático aparece todo el tema de la mitigación y la adaptación, y ahora con muchísimo énfasis en nuestros países de la necesidad también de que a través de estos procesos se generen beneficios para promover el desarrollo. A partir de algunos años para acá, en el tema de cambio climático, pues se ha venido desarrollando, digamos, varios conceptos. Algunos conceptos que hoy escuchamos con muchísima mayor, digamos, con mayor relevancia, por ejemplo, es el tema de desarrollo bajo en carbono. También nos hablan del desarrollo resiliente ante el clima. Y estas cosas conjuntadas, pues es lo que deberíamos entender como lo que podría ser un desarrollo compatible con el clima. Entonces, esto nos plantea, digamos, la necesidad de decir, bueno, ¿cómo podemos realmente unir estos procesos de mitigación y adaptación de una manera que además de mitigar y además de adaptarnos, nos brinden, digamos, oportunidades de No, véngase para acá. De desarrollo humano. Sabemos que los dos principales instrumentos para minimizar los impactos negativos del cambio climático sobre las distintas formas de vida, pues es el tema de la adaptación y la mitigación, que es lo que ha venido, digamos, fomentándose desde que se empezó a hablar del tema a través de, digamos, de la aprobación o del consenso en la Convención Marco de Cambio Climático. Y también estamos convencidos de que si no hay medidas de mitigación, no es probable que el mundo alcance niveles óptimos, digamos, en los cuales la adaptación pueda ser posible. Y si no hay adaptación, si no hay mitigación, los costos sociales serían altísimos, sociales y económicos, ¿verdad? Para la mayoría de los sistemas humanos. Y nada haríamos con adaptarnos si a la vez no mitigamos. Entonces, ahí es donde empieza, digamos, esa necesidad de que realmente tenemos que hacer las dos cosas, digamos, de manera conjunta. Es importante también ver, y solo, digamos, voy a mirar el tema de la mitigación desde una perspectiva de uso del suelo, ¿verdad? Cuando vemos mitigación y adaptación, los enfoques que tienen
básicamente en uso del suelo, la mitigación lo que plantea es captura y almacenamiento, digamos, de gases de efecto invernadero. Por supuesto, también está el tema, digamos, de reducción, pero por la otra parte, la adaptación realmente lo que nos plantea es la protección, o sea, cómo nos vamos a proteger de estos cambios del clima que vienen, y también la necesidad del abastecimiento, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ejemplos, digamos, donde, por ejemplo, necesitamos protegernos del clima, pero además necesitamos seguir teniendo agua de buena calidad para usarla en las actividades, digamos, en este caso, las actividades agropecuarias. A través de los años y a pesar de que desde hace rato se está planteando el tema de la sinergia entre la mitigación y la adaptación, en realidad seguimos, o la corriente, digamos, mayoritaria, sigue separando estas dos políticas, digamos, estas dos acciones, ¿verdad? Por un lado, digamos, hay separación en las políticas separadas, entonces así encontramos, por ejemplo, por un lado, todos los procesos de lo que se llaman los NAMAs o lo que se llama el proceso de RED, ¿verdad? Por otro lado, tenemos procesos de los programas de acciones nacionales de adaptación, o sea, empezamos a verlos separados. También las funciones en las diferentes instituciones muchas veces en algunos países se ve de manera separada. Por ejemplo, a veces la adaptación la llevan los ministerios del ambiente, mientras que la mitigación la llevan, por ejemplo, ministerios que están a cargo de la silvicultura o de la energía, ¿verdad? Y por otra parte, también nos aparecen los planes de financiación de manera separada. Entonces, por ejemplo, en adaptación tenemos el tema del Fondo de Adaptación Global, por ejemplo, o en mitigación los famosos fondos RED. Entonces, aquí, digamos, debemos de plantearnos una pregunta fundamental, que es que qué tan eficaces y eficientes son estos enfoques adaptados hasta ahora, digamos, a nivel ya de procesos de paisaje, donde estamos viendo las cosas, digamos, de manera separadas, y entonces uno a veces en los países es común que encuentre básicamente proyectos en mismos territorios, pero unos por adaptación y otros por mitigación. Por favor, es la siguiente. Ahí va para atrás. La siguiente. Este tipo de, digamos, de enfoques, ¿verdad? De estar viendo las cosas separadas, pareciera ser, y algunos autores dicen que son insuficientes, digamos, para atender el tema del cambio climático. En muchísimos casos se ha visto duplicación de actividades de parte de visiones separadas. El otro asunto que se menciona es el tema de que entonces la mitigación y la adaptación entran en concurso para accesar recursos. Y sabemos que también si uno mira a veces las finanzas climáticas, pues ve que en mitigación, pues a veces uno encuentra muchísimo más disponibilidad de recursos que en la adaptación. Y otro de las limitaciones que se plantea es que si nosotros hacemos las cosas separadas, puede ser que estemos enmascarando beneficios que proporcionan, digamos, ambos tipos, digamos, de prácticas. Así es como ha venido, digamos, evolucionando, reconociendo, digamos, estas divisiones tradicionales de mirar la mitigación y la adaptación por un lado, hemos venido avanzando, digamos, viendo como medidas separadas, ¿verdad? Por un lado la mitigación, por el otro lado la adaptación. Luego, por supuesto, se ha estado trabajando ya en acciones de complementariedad, o sea, como acciones de
mitigación y adaptación se ejecutan, digamos, de manera conjunta. Y el planteamiento que se sigue trabajando es realmente llegar a un nivel de lo que se conoce como sinergia. Ahora, ¿qué es sinergia? Por lo menos en el grupo nuestro, un grupo de trabajo que tenemos en CATI trabajando en este tema de SAN y básicamente enfocados en los sectores agrícolas y forestal, se define, digamos, la sinergia como aquella que se genera si el efecto combinado entre adaptación y mitigación es mayor que la suma de sus efectos cuando éstas se implementan digamos, por separado. Y un ejemplo, digamos, muy rápido de cómo se empieza a abordar este tema de sinergias para tratar de identificar y de generar, digamos, mayores beneficios. Aquí tengo un ejemplo relacionado, digamos, con el sistema, un sistema ganadero. Por ejemplo, yo puedo tener una medida que sea la conservación de vegetación riparia. Y las implicaciones para la adaptación es que yo tendría sombra para reducir el estrés térmico del ganado. Las implicaciones para mitigación es que estoy aumentando el carbono en biomasa forestal. Entonces, este tipo de visiones nos da que aquí puede existir una visión de sinergia entre adaptación y mitigación. Pero, ¿qué pasa si mi medida es de aumento en el uso de fertilizantes nitrogenados? Estoy aumentando la productividad para la adaptación, pero a nivel de mitigación estoy generando gases de efecto invernadero por los fertilizantes sintéticos. Entonces, aquí ocurre, digamos, una disyuntiva entre las dos prácticas. Otro ejemplo muy rápido es la elaboración de dietas alimenticias, donde yo la hago como adaptación a mantenimiento de la productividad o o aumento, digamos, en el aporte de grasa, y a la vez tomo acciones para reducir las emisiones provenientes de la fermentación energética. Entonces ahí tengo una sinergia también entre mitigación y adaptación. Hacer este tipo de análisis también nos da esa visión de ver dónde tenemos, digamos, que detenernos para tratar de buscar unas mejores prácticas. Tomando, digamos, este tipo de cosas, es como nosotros, digamos, abordamos el tema de las sinergias y lo que hemos hecho y hemos también, este grupo de trabajo, producido una herramienta para aplicar las iniciativas SAN, pero desde una perspectiva de análisis espacial y incorporándolo o viéndolo desde el tema de los servicios ecosistémicos y enfocado, digamos, a la conservación de esos servicios para que se produzca, digamos, beneficios en esa ruta que llevamos de contribución, digamos, al desarrollo. O sea, en otras palabras, que se produzcan co-beneficios de esta acción de, además de estar haciendo mitigación y adaptación al cambio climático, estemos produciendo co-beneficios que me producen contribuciones al desarrollo. Dos ejemplos muy rápidos para comprender esto. Yo tengo aquí pues una visión de cómo integrar el tema de servicios ecosistémicos. Yo para tener un servicio del ecosistema necesito tener un ecosistema con propiedades y con función. Siguiente. ¿Qué significa esto? Que en las propiedades, para tener la propiedad que tiene que tener mi ecosistema es cobertura de bosques. Cuando yo promuevo la cobertura forestal, siguiente. Esto, pues estoy entrando, digamos, en una medida de mitigación. Siguiente. Esta medida de mitigación me puede ayudar a generar cantidad y calidad de agua. Siguiente. Es la medida que yo tomo como adaptación. Siguiente. Y lo que obtengo es el servicio de provisión, que es el uso del agua. Siguiente. Siguiente.
Y entonces yo, a través de una visión integral de una medida donde pueda integrar adaptación y mitigación con un objetivo que es uso del agua. Entonces, estoy logrando adaptándome y estoy logrando mitigación. Siguiente. Un segundito que se me... ok, un ejemplo, digamos, también de aplicación en el paisaje es un ejercicio de análisis que hicimos, digamos, a nivel de un gran paisaje en El Salvador. Por ejemplo, tenemos un conjunto de medidas de adaptación propuestas. Siguiente. Luego tenemos un conjunto de medidas de mitigación en este caso, que vienen de red y las medidas anteriores de una propuesta de medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Siguiente. Y a partir de la combinación de estas medidas, pues yo estoy logrando cobeneficios ecológicos. Siguiente. Y estos cobeneficios ecológicos me generan entonces los servicios ecosistémicos. Entonces, esta herramienta que les mencionaba anteriormente, lo que hace es hacer este tipo de análisis en el cual podemos espacializar y ver en el territorio cómo haciendo combinaciones entre medidas de adaptación y mitigación, podemos lograr cobeneficios ecológicos que terminan siendo servicios ecosistémicos que retroalimentan. Y algo muy importante también es que a través de estos procesos de análisis podemos también descubrir, como en el ejemplo que les ponía de la fertilización sintética, lo que eventualmente podrían ser retroalimentaciones negativas de propuestas que eventualmente estemos haciendo en el sistema. Siguiente. En síntesis, ya para concluir, si tenemos enfoques de sinergia en el sector uso de la tierra, ¿cuáles beneficios podríamos obtener a escalas operacionales? Bueno, en primera instancia, que aumentamos los vínculos entre cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible, que ayuda a comprender y valorar las interconexiones entre las prácticas y los procesos a nivel de paisaje, y ayuda a reunir a los actores interesados activos a nivel de paisaje. O sea, también hay un planteamiento de que cuando yo amplío la visión hacia enfocarme e ir hacia cobeneficios en servicios ecosistémicos, pues necesariamente tengo que ver el paisaje y ver muchísimos actores. Y a nivel global, la sinergia puede aumentar la participación de los países en desarrollo en las actividades de mitigación, que es, digamos, una de las cosas urgentes, principalmente en estas latitudes, donde es sumamente importante el tema de la adaptación de manera muy, muy relevante con relación, digamos, al tema de la mitigación. Y, bueno, aumentar la participación de los países desarrollados en los esfuerzos de adaptación en el sur, ¿verdad? ¿Cómo podemos vender la idea de que mitigamos, pero a la vez nuestra visión es transmitir eso para adaptarnos y permitir que la política climática también sea rentable porque produce beneficios, digamos, que podemos cuantificar rápidamente y demostrar que inversiones en mitigación y adaptación significa también retornos importantes. Siguiente, creo que con esto, digamos, muy rápido, una idea muy rápida, reflexiones rápidas sobre el tema de lo que quería plantearles en cuanto a lo que se viene trabajando en el tema de sinergias entre adaptación y mitigación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Lenin. Bueno, la verdad es que esto ha sido, bueno, un tema bastante novedoso y también interesante para nuestro público. Quiero hacer un anuncio, son 180 personas las que tenemos conectadas. Esto ha sido muy interesante y muy bueno. Les agradecemos a todos y cada uno de los que están en este momento conectados que por favor mantengan siempre sus micrófonos y su video desactivado. Y ya se envió un correo electrónico para las personas que no habían podido entrar. Habíamos tenido una situación técnica, pero ya superamos y estamos con una sala que cuenta más o menos para unas 300 personas. Esperamos que sigan conectándose. Bueno. Muchas gracias, maestro Lenin. Ya tenemos aquí a nuestra comentarista,
Entonces, en un segundo le vamos a dar paso a la comentarista, voy a leer su semblanza. La maestra que nos acompaña hoy es la maestra Marta San Román. Ella es directora de política, de economía ambiental de la CEMAVIC de México, en el estado de Campeche. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, con línea de investigación en combate a la pobreza, desarrollo social y gobernanza. Cuenta con una maestría en gestión pública aplicada y desarrollo de políticas públicas para gobiernos subnacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es máster en comunicación, política e institucional por la Universidad Católica de Argentina. Cuenta con especialidades en análisis, gobernabilidad, políticas públicas innovadoras, control de riesgos y gobiernos abiertos en América Latina. Acreditado por la Organización de Estados Americanos y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Paraguay. Cuenta con estudios en sustentabilidad y paisajes forestales por la Universidad de Yale, así como planeación estratégica para el desarrollo sostenible y la aplicación de la Agenda 2030 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es especialista en políticas públicas para estados y municipios, gobierno y estrategias de desarrollo sostenible. Cuenta con 14 años de experiencia en la administración pública y 5 años en el área de docencia. Actualmente, como dije, es directora de Política y Economía Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Maestra Marta, permítame un segundo, ya le voy a permitir el acceso. Maestra Marta, ¿nos escucha? ¿Puede usted hablar? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí la escuchamos, maestra. Perfecto. ¿Qué tal? Pues muy agradecida con todos por esta oportunidad. A nombre del Gobierno del Estado de Campeche, el licenciado Carlos Miguel Aiza González y la licenciada Ileana Herrera Pérez, secretaria de Medio Ambiente, gracias por esta oportunidad y estamos a sus órdenes. Bienvenida, pues entonces puede usted comenzar con los comentarios y su presentación. Cómo no, muchas gracias. Adelante. Bueno, estaba como revisando un poco ahorita algunas de las preguntas de los expositores, de los participantes, y me resulta bastante interesante porque la propuesta que construimos para el abordaje de los comentarios de este foro, pues realmente creo que responde un poco a las inquietudes planteadas. ¿Podemos continuar con la diapositiva, por favor? Gracias. Quiero ser breve, pero también quiero ser bastante concisa. Definitivamente, como decían uno de los participantes, es un gran desafío para las políticas de Estado el construir un proyecto o políticas de desarrollo sostenible cuando el principio de la degradación ambiental es justamente la presión antropogénica. Definitivamente el cambio climático es el desafío más grande que tenemos como humanidad y evidentemente la globalización ha hecho que los modos tradicionales de producción realmente a la fecha no logren cumplir con su cometido. El sector primario, hablo de la ganadería, la agricultura, tiene el propósito de garantizar seguridad alimentaria, pero no necesariamente eso es lo que está ocurriendo. Eso nos obliga a repensar en un modelo diferente de abordar la política de desarrollo, tanto productiva como ambiental, en una perspectiva de integralidad. Ese es el reto del que hablaban varios de los participantes, ¿no? Cómo motivar la construcción de una política de Estado diferente que nos permita, por un lado, atender los efectos del cambio climático, pero por otro lado también promover desarrollo y atender uno de los problemas más grandes del planeta. Tenemos más de 900 millones de seres humanos en condiciones de pobreza. Esto nos exige como gobierno, que es la parte que me permito representar en este momento, tenemos que atender. Definitivamente, la seguridad alimentaria es un tema fundamental, sobre todo para la región latinoamericana. Pero aquí quiero llegar a repensar la relación simbiótica entre la degradación ambiental, el desarrollo económico. Continuamos. Me gustaría que revisaran los participantes un poquito
la propuesta de influencia recíproca entre la ganadería o el sector productivo primario y el cambio climático. Como mencionaba hace un momento, el actual sistema alimentario no está cumpliendo con la función principal, que es alimentar a las personas. Necesitamos repensar en un modelo de producción distinto que nos permita, por un lado, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la degradación ambiental, pero por otro, realmente garantizar la seguridad alimentaria y avanzar hacia la erradicación de la pobreza, pero no nada más desde el punto de vista de seguridad alimentaria o distribución de recursos, sino desde una perspectiva mucho más amplia. La pobreza está vinculada con el fortalecimiento de las capacidades sociales, que esto está un poco vinculado a uno de los economistas más grandes de la historia, que es Amartya Sen. Entonces, bueno, la propuesta es comprender que si bien es cierto, el sector productivo primario es el elemento detonador del desarrollo económico de una región, también puede ser, si no es correctamente manejado, una de las causales más grandes de la degradación ambiental. Lo hemos visto en zonas importantes como la Amazonía, y evidentemente también hay que decirlo, en el caso de México, el mal manejo del sector productivo a nivel primario definitivamente ha generado consecuencias importantes. Aproximadamente, de acuerdo al WWRI, en el país, México, se deforestan más de 100,000 hectáreas. Y una de las causales más importantes es justamente las actividades agropecuarias. Pero aquí no se trata de satanizar a las actividades agropecuarias, aquí se trata de comprender cómo a través de la ganadería sustentable y de la recomposición del entorno y abordaje de la política pública es posible, sí, a establecer mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático que nos permitan transitar hacia un modelo realmente sostenible y sustentable, que son cosas bastante diferentes, sostenible en el tiempo y sustentable en términos ambientales, económicos y sociales. Continuamos. Otro de los elementos que me pareció importante abordar como servidor público y planteando la visión de gobierno es la importancia de construir una agenda pública. ¿Cómo saber que para un gobierno implica un tema prioridad o no? Revisemos el presupuesto. Ese es un gran indicador para determinar si realmente un asunto es de importancia en la agenda pública o no lo es. Y aquí quiero detenerme un poquito para que observen cómo se ha ido construyendo la inversión pública en América Latina y cómo ha sido la concentración funcional e institucional de la inversión. Y esto está muy vinculado con una de las preguntas que hacían los participantes, porque bueno, ¿cómo enfrentar o cómo promover una política de desarrollo ganadero sustentable cuando la inversión pública está dispersa? Prácticamente el 70% de la inversión pública es concentrada en los poderes centrales, en cada uno de los países de América Latina. Al mismo tiempo, casi el 50% de la inversión pública está destinada a infraestructura de transporte, vivienda y servicios comunitarios, no así a actividades productivas ni a la atención del medio ambiente. ¿Esto qué nos plantea? Un escenario en donde los gobiernos locales, me refiero a las provincias, a los estados, a los municipios, se unan en un proyecto regional a nivel local para generar sinergias y reingeniería financiera y poder hacer frente a las tareas y a los retos que tenemos, no solamente en términos ambientales, sino también en el sector productivo. Ese es uno de los grandes retos. Si estamos observando que los poderes centrales siguen conservando tanto las capacidades económicas, técnicas y financieras, es necesario promover mecanismos de gobernanza que nos permitan establecer proyectos subregionales, haciendo alianzas no solamente entre municipalidades, provincias, sino también entre otros sectores como las secretarías de Desarrollo Rural, las secretarías de Medio Ambiente, los ministerios de Medio Ambiente. O sea, es necesario proponer un nuevo mecanismo de gobernanza a nivel local y subnacional.
Continuamos. Y aquí el tema es la oportunidad que tenemos. Frente a todos estos retos climáticos, frente al reconocimiento de que las actividades primarias, particularmente la ganadería, pudiera generar una grave afectación al medio ambiente, también puede ser una oportunidad. Me parece que lo estamos viendo. Biopasos, el CATIE ha promovido estrategias importantes para replantear la manera en la que se produce a nivel local. Y definitivamente me parece que en América Latina hay una gran voluntad para actuar y tomar decisiones frente al cambio climático y promover la ganadería sustentable como una vía del desarrollo, no solamente a nivel económico, sino también a nivel social, que es lo que planteaba desde el principio, desde la perspectiva de que los dos grandes retos que tenemos como humanidad transitan entre el cambio climático, los efectos del cambio climático y el combate a la pobreza, son los dos elementos con los que tenemos que coexistir para realmente construir una alternativa de solución efectiva en materia ambiental, social y económica. Creo que es posible, como lo dijo el ponente, el doctor Lenín, es posible crear alternativas a través de la ganadería para reducir casi en un 30% las emisiones del GEI. Las opciones son claras. Hay que promover prácticas eficientes para reducir las emisiones, la retención del carbono en pastizales, prácticas relacionadas con la mejora en la alimentación, sanidad animal y del manejo del hato. Pero también es cierto que para que esto funcione hay que también consolidar entornos propicios. Una de las partes, uno de los elementos no considerados justo en el desarrollo, en el diseño e implementación de las políticas públicas es la sensibilización. ¿Qué es eso? Es el abordaje directo con los entes comunitarios para propiciar justo lo que digo, sensibilizarlos y generar sentido de pertenencia hacia una política pública. Una de las preguntas de los participantes era, bueno, ¿cómo motivar a los pequeños productores ganaderos a apropiarse de políticas o de estrategias más vinculadas a la ganadería sustentable? ¿Cómo promover ganadería sustentable en pequeños productores? ¿Cómo motivarlos a eso? Bueno, pues esa es parte del trabajo del gobierno y de las instancias académicas, de generar procesos de sensibilización antes de diseñar una política pública. Es importante generar estrategias de gobierno y estrategias de política que permitan incluir a los ciudadanos. Y una de las propuestas que nos incitan a eso es incluir en cualquier estrategia los principios básicos del enfoque de la Agenda 2030, en el entendido que hay una relación causa-efecto entre el bienestar social y las capacidades de la naturaleza. Continuamos. Para tal efecto, quisiera nada más hacer un breve repaso en un caso que me parece de éxito en la península de Yucatán y en Campeche en particular. Campeche y en la península de Yucatán, a través del CATIE, se han adoptado estrategias bastante claras para promover el incremento de la productividad y la rentabilidad de la ganadería tradicional a través de generar valor a los ecosistemas. Hemos establecido estrategias locales de desarrollo rural, hemos promovido la incorporación de principios rectores de pueblos originarios en la elaboración de estrategias de atención de desarrollo rural bajo en emisiones. Hemos promovido políticas con perspectiva de género y proyectos agroforestales sostenibles. Estos elementos nos han permitido justo ser una región de éxito. ¿Y por qué lo digo? Porque me parece que así como se ha promovido una estrategia de desarrollo sostenible bajo en emisiones en la península de Yucatán, así se puede hacer a nivel macro en la región latinoamericana. Continuamos. En Campeche, particularmente, se ha promovido una integralidad de la agenda pública, incorporando en todas sus esferas los objetivos de desarrollo sostenible
y hemos alineado cada estrategia y cada eje de gobierno a los principios rectores de la Agenda 2030. Esto que nos permite promover en integralidad una agenda sólida, tanto a nivel social como económico y político. Es decir, como nunca, en el 2020 incrementamos en un 28% la inversión pública en materia ambiental y de desarrollo sostenible gracias a estrategias de gobernanza al interior de los actores de la administración pública. Continuamos. Por eso propongo, desde la visión de gobierno, generar transversalidad en las políticas públicas, promover la voluntad política y de gobierno para atender la agenda de riesgos ambientales de una perspectiva mucho más amplia, promover vinculación y coordinación entre los niveles y órdenes de gobierno, priorizando la alineación del presupuesto público. Es importante cómo se puede medir la transversalidad de una agenda, logrando la incorporación de un tópico en cada una de las intervenciones de los sectores de la administración pública. Es la única forma. Y esto deriva en la alineación de políticas públicas sectoriales, que es lo que les acabo de mostrar en un momento. Entonces, en resumen, se requiere voluntad política, potencial para movilizar recursos, identidad y cultura, claridad y valor agregado regional para promover ganadería sustentable en este caso en particular. Pero es importante siempre en el desarrollo de la política pública considerar los modos de producción, los efectos del cambio climático y la fragmentación del territorio. Promover políticas que permitan generar en integralidad el tópico anterior junto con la biodiversidad y la protección de los recursos naturales. Promover esquemas que impulsen el ordenamiento ecológico del territorio. Dinamizar la inversión pública y la descentralización de competencias y funciones, a alentar a la alineación de políticas públicas a través de la gobernanza, y esto derivará en una agenda pública responsable y de desarrollo sostenible. Continuamos. Esta es la visión integral que se propone: federalismo, descentralización, gobernanza, cambio climático, biodiversidad, justicia ambiental y cooperación regional e internacional para América Latina. Por mi parte es todo, les agradezco mucho y quedo abierta a las preguntas y comentarios. Bueno, maestra Marta, muchísimas gracias. De verdad ha sido una presentación bastante nutrida y nos gustó mucho también que nos contara un poco del caso de Campeche y lo que está haciendo el gobierno. Y esto nos deja, digamos, claro, digamos, la responsabilidad que tiene el gobierno mexicano, principalmente pues en la península de Yucatán, sobre estos temas. Y bueno, gracias por esta síntesis también que nos ha ayudado mucho de algunas de las preguntas que hemos tenido en el foro. Entonces se nos adelantó un poco la maestra Marta la síntesis, sin embargo vamos a darle paso a las preguntas del público. Tenemos más de 200 personas conectadas. Entonces, sí, nosotros usualmente tenemos unas preguntas generadoras. Podemos pasar a la siguiente, yo creo, Marta. Tenemos unas preguntas generadoras, pero dadas las circunstancias y la cantidad de preguntas que han llegado en el chat, nosotros preferimos darle espacio a las preguntas de nuestros asistentes, de nuestros participantes. Entonces, le daría yo paso a Marta Escalante para que demos el micrófono para las preguntas y que el maestro Lenin también tenga la oportunidad de dar un poco el punto de vista y responder algunas de estas preguntas, junto también con la maestra Marta. Yo le doy la palabra entonces a Marta Escalante, por favor. Muchísimas gracias, Antonio. Entonces, tenemos poquito tiempo, nos quedan 10 minutos para cerrar. Vamos a ver cuántas preguntas nos alcanzan. La primera pregunta que nos hizo Ecoviable es sobre qué gestión han hecho para unificar esfuerzos entre diferentes entidades. Esto ha permitido una mejor gestión de los recursos y dice, quisiera saber cómo se planea implementar estas medidas de adaptación y mitigación en los diferentes países, porque en Costa Rica será por medio de instituciones de gobierno. Maestro Lenin, ¿podría usted contestar? Bueno, tal vez no enfocado un poco en la pregunta, porque me parece que necesitaría conocer qué se están haciendo, digamos, en los países.
Nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, de haber colaborado con el gobierno de El Salvador para tratar de visualizar justamente la integración de un sistema de monitoreo que evaluara esa unión entre las medidas de adaptación, las medidas de mitigación y los cobeneficios. Porque en el caso de El Salvador hay una estrategia gubernamental basada, ellos llaman adaptación, mitigación basada en adaptación, ¿verdad? Entonces, digamos, desde el punto de vista de experiencia institucional, es que para poder desarrollar esta visión de poder ver esa posibilidad de cobeneficios a partir de sinergias entre los diferentes programas, en este caso, un programa que tiene enfocado hacia adaptación basada en ecosistemas y otro programa enfocado al tema de red, por ejemplo, necesitamos el involucramiento de diversas instituciones, desde las instituciones que manejan el tema del agua, las instituciones que manejan el tema agrícola, las instituciones que manejan el tema de la biodiversidad, por ejemplo. Entonces, yo creo que yo diría que no tenemos muchísimas estudios de caso que evidencien cómo podemos llegar a lo que plantea, digamos, a veces la hipótesis, pero sí hemos visto, y con este ejemplo que les estoy citando de El Salvador, sí hemos visto cómo discutir el tema de adaptación y mitigación desde una visión de integralidad de las dos cosas sobre los territorios, pues obliga a definitivamente la discusión intersectorial y digamos, interinstitucional. También es importante decir que, por lo menos en el planteamiento que hacemos nosotros, que es un planteamiento de visión espacial de paisaje, eso también conlleva a la identificación también de, yo mencionaba, de lo que son las retroalimentaciones negativas, digamos, de procesos a veces muy importantes en términos de mitigación, pero que cuando uno los lleva al territorio, bajo esta visión de análisis, encuentra retroalimentaciones negativas que se necesitan corregir, ¿verdad? Y no digamos con la visión crítica, sino más bien cómo corregimos. Y muy rápido les pongo el ejemplo. Algún país está promoviendo el uso del alcohol en los combustibles como medida de reducción de emisiones. Pero para producir ese alcohol hay expansión agrícola, por ejemplo, sobre ecosistemas de manglar, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos una retroalimentación negativa que debemos abordar el tema de la reducción, por ejemplo, en este caso, de las emisiones a través del combustible, pero bajo una visión de integralidad de que además de adaptar necesitamos mitigar o viceversa. Muchas gracias, maestro Lenin. Quisiera hacerle un par de preguntas a la maestra Marta, volver con usted a ver si nos da tiempo. Maestra Marta, preguntan si en Campeche hay algún estudio de impacto sobre el proyecto de Sembrando Vida y si conoce el trabajo que se ha desarrollado en Jalisco respecto de la ganadería y cuál es su opinión al respecto. Adelante, maestra. Participantes, no existe como tal todavía un estudio con respecto al programa Sembrando Vidas, porque su instrumentación es bastante reciente. Lo que sí es importante es que se ha solicitado al gobierno federal establecer una relación de coordinación más estrecha para poder intervenir en la definición de los polígonos del proyecto Sembrando Vida, y esto ha dado bastante resultado. Justamente hace un par de semanas empezó a promover un convenio de colaboración con
con el área de Sembrando Vidas y la Secretaría de Medio Ambiente que represento. Entonces, bueno, estamos trabajando, empezando justamente a establecer una relación, y yo creo que a finales de este año ya se podría tener un panorama mucho más claro de los impactos sin atribuir a uno negativo o positivo, de los impactos de esta política pública federal. Con respecto a la experiencia de Jalisco, sí comentaba, tienen un trabajo bien importante a través de una figura que se llama APDT, Agentes Públicos de Desarrollo Territorial, que son como organismos comunitarios promoventes de las políticas ambientales de Jalisco, que se han replicado en otros estados como Yucatán, por ejemplo, Quintana Roo también, y que son propicios para Jalisco por la dimensión del territorio y el número de municipios o provincias que tuviera, asemejando el término en otras regiones de Latinoamérica, y han hecho un trabajo de desarrollo rural bastante positivo, pero me parece que actualmente uno de los ejemplos más claros de alineación de la política de desarrollo rural y ambiental es en Chiapas. Si gustan de manera individual, puedo mandar algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Muchísimas gracias, maestra Marta. La última pregunta para cerrar, porque la maestra Marta dio su respuesta en su presentación, pero nos gustaría escuchar, maestro Lenin, su opinión sobre esta pregunta de cómo motivar a los ganaderos. ¿Es factible conocer incrementos en rentabilidad y uso adecuado de los recursos que los motive? Bueno, tal vez una de las cosas que yo no mencioné es que nosotros en este momento justamente llevamos un proceso de análisis de sinergias de mitigación y adaptación en los sistemas ganaderos justamente que atiende el proyecto, ¿verdad? Entonces, nosotros no hemos concluido el análisis, por eso yo no mencioné, digamos, absolutamente nada, excepto una laminita ahí donde expongo las 3 ejemplos de 3 medidas y cómo se combinan. Pero yo diría que digamos, es lo que sigue posterior a lo que una vez que tengamos un análisis digamos, de cuantificar esa serie de cobeneficios, es que, digamos, se podría llevar ya a los otros niveles, digamos, de ver temas económicos. Yo creo que también ahí alguien mencionaba en el chat de que este tipo también de procesos lo que va a conllevar es a poder visibilizar también el aporte que hace la agricultura también, digamos, en otros rubros, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver la agricultura como la cosa que degrada los ecosistemas, que cambia el uso del suelo, sino que ante esta nueva ola de poder plantear un mejoramiento en las actividades productivas, esto significa también una serie de beneficios que vendrán, más biodiversidad, mantener flujos de agua, y es a lo que nosotros le llamamos, digamos, los cobeneficios. Cuando nosotros logremos empezar a demostrar que la agricultura sostenible, en este caso la ganadería, produce además cobeneficios que además alimentan procesos de adaptación de otras comunidades que no necesariamente están asociadas al sistema productivo, yo creo que en ese momento se empezará también a valorizar muchísimo más el tema del aporte que puede dar, digamos, la actividad ganadera. No solo desde la perspectiva, digamos, interna de convencerse que producir sosteniblemente puede traer más beneficios, sino también sobre los otros grupos de la sociedad que se ven beneficiados porque los ganaderos cambian hacia sistemas, digamos, más sostenibles, ¿verdad? Entonces, yo quisiera aclarar de que es la primera experiencia que estamos teniendo en sistemas ganaderos. Sí hemos tenido experiencia, digamos, con otros casos concretos, pero ahorita estamos en proceso, digamos, de análisis y de poder llevar a la práctica un poco lo que les presenté en términos de
sinergias que se pueden hacer a la hora de la producción ganadera. Muchísimas gracias, maestro Corrales. Tenemos en el chat una activísima participación de comentarios y preguntas de lo más importante. Lamento mucho que se nos ha cumplido el tiempo, pero como les decía yo al inicio, este foro no acaba en este momento. Tenemos 3 semanas por delante para poder continuar en el debate y la reflexión. Dejo a mi colega Antonio Riveros para que les comente sobre esto. Sí, Marta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro Lenin Corrales por su conferencia, también a la maestra Marta San Román, a todos los colegas del CATIE que se están conectando con nosotros, a las más de 200 personas que nos han acompañado en el día de hoy. Siguen llegando muchas preguntas. Les recuerdo, por favor, es importante para nosotros en este momento que ustedes nos dejen su correo electrónico y su nombre completo para que podamos hacer el seguimiento. También tenemos un formato de evaluación que les vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos sobre el foro, que nos ayuda mucho para implementar mejoras. Y bueno, recordar también que el foro queda abierto durante 3 semanas, como lo menciona Marta. Les agradecemos muchísimo de parte del proyecto Biopasos, de nuestros cooperantes, nuestros colaboradores y muchísimas gracias. Nos despedimos entonces, sin más, los esperamos para el próximo foro, el foro número 10, que oportunamente les estará llegando la información. Por favor, antes de salirse, dejen su nombre, su correo electrónico y si tienen alguna otra pregunta adicional, con mucho gusto la responderemos en nuestra página web, en el foro número 9. Muchas gracias de nuevo a todos. Que tengan una feliz tarde y que esta contingencia que nos ha afectado en América Latina la podamos sobrepasar desde nuestras casas, desde nuestros hogares y con nuestra familia. Que sea un momento de cambio. Muchas gracias. Hasta luego. Salud y éxito para todos. Felicidades. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.